Muchas gracias por la presencia a todas las personas que están en este webinar ya. El presente conversatorio, denominado Gobernanza del Agua, acciones para su conservación y manejo de recursos a través de fideicomisos. Hemos invitado a los señores, el ingeniero Pablo Lloret y Bert Brieve, quienes exponen agua, así como la situación de las fuentes hídricas y de la disponibilidad para el consumo humano productivo. Adicionalmente, se expondrán las acciones que se ejecutan para su protección y los mecanismos a implementar para llevar a cabo estas acciones, en aras de contar con un abastecimiento constante y de calidad. Por último, el señor Álvaro Muñoz expondrá sobre la utilización de los esquemas fiduciarios para el manejo de los recursos que se destinarán a las actividades de conservación de las fuentes de agua. Agradecemos mucho la participación de nuestros expositores, a quienes a la vez también atenderán las preguntas de los asistentes. Bueno, para dar inicio con la exposición, nuevamente les presento aquí al ingeniero Pablo Lloret. El ingeniero Pablo Lloret es graduado de la Universidad de Cuenca como ingeniero civil y también él cuenta con una maestría en gestión ambiental, salud y medio ambiente de la Universidad de Navarra. Es gerente de ambiente de la empresa pública de agua potable de Quito, docente universitario y actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Futuro Latinoamericana. Bueno, en esta obra, ingeniero Lloret. Buenos días, muchísimas gracias con toda mi gratitud a Enlace de Negocios, especialmente a Álvaro Muñoz, su vicepresidente. En el día de hoy yo quisiera presentarles la primera parte de este webinar con un momento. Pongo aquí. Con una participación extremadamente simple. Yo creo que tenemos un excelente ejemplo que va a ser presentado por Bert, y yo simplemente lo que quisiera con mi intervención es hacer una brevísima introducción de lo que se necesita, de lo que se estila hacer y de lo que estamos intentando que se acostumbre a hacer. Yo creo que todo lo que gira en torno a la gobernanza del agua y en torno específicamente a las acciones de conservación y a manejo de los recursos financieros tiene que ser estudiado, tiene que ser analizado y tiene que ser llevado adelante con una visión de largo plazo para comenzar, y yo creo que siguiendo el ejemplo que hemos dado aquí en el Ecuador. Quisiera comenzar planteando algo que a todos nos es común, y es la necesidad de conservar nuestra agua, es la necesidad de conservar los recursos hídricos. Entonces, si nosotros estamos en este momento en una ciudad, estamos en una época en el que el 80%, quizá más, incluso en algunos países, el 80% de los latinoamericanos estamos en las ciudades, estamos en el casco urbano de las ciudades. Somos al mismo tiempo un usuario de todos los recursos, no solamente del agua, de energía, de alimentos, en fin. Y creo que en este contexto de la pandemia que estamos atravesando, de esta emergencia sanitaria que estamos atravesando como planeta en este caso, nos ha hecho volver los ojos a nuestras fuentes, no solamente a las fuentes de agua, sino a nuestras fuentes de alimento, a qué es lo que está pasando con la agricultura, de dónde viene todo lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, en ese orden de cosas, nosotros necesitamos hacer una conservación
de los recursos hídricos, necesitamos hacer una conservación de nuestras fuentes de agua y necesitamos conservar nuestro ecosistema rural, por llamarlo de alguna manera, en las mejores condiciones posibles, porque de ahí proviene nuestra alimentación, proviene nuestra energía y proviene nuestra agua. Entonces, esa necesidad de un esquema de conservación también va de la mano de esta realidad, de que nosotros estamos en una ciudad y que debemos de alguna forma hacer acciones de conservación en esas fuentes. Entonces, la necesidad de conservar el agua es algo que todos compartimos, no solamente del agua en su estado natural, sino del agua cuando ha sido utilizada, cuando ha sido aprovechada y cuando ha sido desechada. Ahí hay una responsabilidad clarísima de tratar nuestras aguas residuales. Quizá ese pasivo ambiental que nosotros estamos creando con las aguas residuales es uno de los más importantes que tenemos nosotros en este país y en la región. No llega al 4 o al 5% de las aguas residuales tratadas en este momento en el Ecuador. Entonces, ese es otro tema que también debería preocuparnos. Y en esa medida, lo que nosotros necesitamos es un mecanismo financiero que ayude a la conservación. Como nosotros que estamos en la ciudad, que estamos en Quito, que estamos en Cuenca, ¿cómo hacemos para conservar el agua que nos viene de las montañas, que nos viene de cuencas lejanas en algunos casos, como el caso de la cuenca amazónica para Quito? ¿Cómo hacemos para cuidar esa agua? Entonces, en esa necesidad de creación de mecanismos de conservación, lo clásico ha sido los mecanismos de comando y control, es decir, la aplicación estricta de las leyes que va de la mano de controlar los contaminantes, controlar todo lo que se refiere a niveles de emisión, niveles de emisión. ¿Qué hacemos con nuestros contaminantes? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que nos pasa con esos contaminantes? Entonces, en esa medida, lo que se hace es una coerción-sanción, es decir, son medidas coercitivas, son medidas sancionadoras en donde se le multa, se le sanciona al que infringe la ley. Es un modelo clásico, es un modelo que ha probado también que no funciona o que su eficiencia es relativa, va de la mano de la capacidad de la institución que está haciendo esa sanción, esa coerción, de la mentalidad y de la conciencia que tienen los usuarios del agua para cumplir o no con sus leyes. Entonces, la alternativa a eso ha sido los mecanismos de mercado. El mercado regula, o el mercado natural, es el que está regulando los servicios hídricos. Es decir, tenemos un ecosistema que capta el agua, conserva el agua y hace que esa agua tenga no solamente una calidad buena, sino que esté disponible a lo largo del año. Entonces, regula la cantidad, regula la calidad. Eso es lo más beneficioso que nosotros podemos tener en estos momentos. Entonces, eso va de la mano de una compensación. ¿Cómo compensamos a los que están cuidando el agua, a los que están ubicados en las fuentes de agua? ¿Cómo compensamos, cómo hacemos incentivos económicos desde la ciudad hacia el campo? Una forma de hacerlo, una forma de mecanismo de mercado, es algo que nosotros en Ecuador hemos creado y que es un fondo de agua. Un fondo de agua es un mecanismo financiero dedicado a la conservación, dedicado a trabajar como mecanismo de mercado. Entonces, ese es el planteamiento de un modelo de gobernanza, porque un fondo de agua es un sitio en donde se une lo público con lo privado y con lo comunitario. Desde lo público nosotros podemos y debemos contar con las autoridades ambientales, con las autoridades que están ligadas a la conservación del agua, la Secretaría del Agua cuando es el caso, en este caso dentro del Ministerio de Ambiente y Agua, y desde lo privado, las empresas, los usuarios, las industrias que son usuarias del recurso. Entonces,
se mezcla lo público con lo privado y con lo comunitario, porque las comunidades están en la gran mayoría de los casos ubicadas en las zonas de fuente. Esa integración entre la comunidad, las autoridades, tanto a nivel nacional, regional y local, y el sector privado, hace que se logre una gestión integrada del agua. Es un modelo de gobernanza que ha probado que es muy efectivo, ha probado que es un sitio donde la participación y la toma de decisiones se las hace de manera democrática, de manera consensuada, y que logra que la toma de decisiones y que sobre todo el destino de los recursos sea el más adecuado posible. Entonces, ¿qué es un fondo de agua? Es un mecanismo financiero de largo plazo, y cuando decimos largo plazo estamos hablando de no solamente nosotros en este momento, sino de nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, el largo plazo nosotros entendemos como una dimensión generacional. Es un mecanismo estable, está regido por la ley del mercado de valores, está regido por la participación a través de un compromiso, en este caso de un compromiso fiduciario, que es estable a lo largo del tiempo, transparente, porque está a la vista de todos y está disponible para revisar sus progresos, sus rendimientos, el origen de los fondos, el depósito de los fondos, y sobre todo, yo diría, permite que se unan los esfuerzos y se unan los recursos financieros de varios usuarios. En la gran mayoría de los casos, los usuarios grandes del agua, de bebidas para mesa, de bebidas gaseosas, las industrias del papel, la industria de la caña, son los típicos usuarios de estos mecanismos financieros. Los actores están ahí, los usuarios de agua potable, los usuarios de riego. Entonces, se integra toda esa capacidad financiera y se integran los esfuerzos para un fin común. En esa medida se creó aquí hace 20 años, y es el ejemplo que vamos a escuchar a continuación, el Fondo para la Protección del Agua de Quito. Eso sucedió en el año 2000, y desde ese instante, ese modelo de negocio, esa forma de hacer la conservación de los recursos hídricos, esa forma de gobernanza, se ha replicado a lo largo de muchísimas iniciativas, ¿no? Tenemos, en el caso de Ecuador, el Fondo de Agua de la Cuenca del Paute, tenemos el Fondo de Agua y Protección de los Páramos en Cotopaxi, tenemos, en Tungurahua, tenemos el Fondo de Páramos y el Fondo de Agua en Loja, y en algunos países eso ha ido surgiendo. Yo pondría de ejemplo Agua Somos en el caso de Colombia en el año 2008. En el 2013 surgió también en Colombia, surgió el Fondo de Quirós en Perú, y así han ido consolidándose y surgiendo algunos fondos de agua, tanto como fondos piloto como réplicas, en este caso del mecanismo que se lleva aquí en Quito. Con este mapa yo creo que se puede entender mucho mejor. Vamos desde México hasta Chile. Falta ahí Chile, pero tenemos, en el caso de México, el fondo más emblemático podría ser el de Monterrey. Pero tenemos también fondos en Oaxaca, en Baja California, en Guatemala está Funcagua, la Fundación para la Protección del Agua en la región metropolitana de Ciudad de Guatemala. En Santo Domingo tenemos dos fondos importantes, tanto el de la ciudad de Santiago como el de Santo Domingo. En Colombia hay algunos fondos, en Bogotá, en Cartagena, en Manizales, en Cali, en Ecuador los que había nombrado. En Perú, quizás uno de los fondos que mayor reto tiene es el Aquafondo en la ciudad de Lima. Tenemos algunos en Brasil y finalmente está surgiendo uno en Santiago de Chile. Finalmente,
con esto yo terminaría. Creo que hay algunas conclusiones y consideraciones que deben ser tomadas en cuenta y quizás sean objeto de debate durante este diálogo, durante este webinar. Un mecanismo financiero estable de larga duración es finalmente un mecanismo que lo que pretende y lo que consigue es la sostenibilidad de acciones de conservación. Hemos visto la necesidad de esas acciones de conservación, hemos visto la necesidad de proteger el páramo, de proteger los cursos de agua, y lo que necesitamos o necesitábamos es un mecanismo que nos agrupe, que nos integre y que sea sostenible en el tiempo. En esa medida, yo creo que uno de los temas fundamentales de los fondos de agua es que ningún fondo es igual al otro. Esa quizás es una de sus virtudes. Entonces, que nosotros podamos graficar, entender, acercarnos lo más posible a los problemas que tienen el agua en las diferentes cuencas, a las dinámicas que tienen entre sí los actores, los usuarios, es la clave para que ese mecanismo financiero, que finalmente puede ser un fondo de agua, sea lo más efectivo posible. No me canso de repetir que es un proceso, es un sistema de largo aliento, de largo plazo, y que es importante en esa medida que nosotros vemos que muchísimas veces los periodos de los proyectos o los periodos electorales son los que marcan la vida de un país. En este caso, pensar en 50, en 80, en 100 años, yo creo que da la pauta de lo efectivo, de lo eficiente que puede ser este mecanismo financiero. Vamos a escuchar también algo que es muy interesante y que ahora ya se lo puede probar y se lo puede manejar, que es el retorno de toda la inversión que se hace a través de infraestructura natural, como es lo usual en un fondo de agua, es un retorno positivo. Entonces, eso nos da un costo de efectividad alto, no es ni de lejos algo que se echa a fondo perdido, sino más bien algo que tiene muchísima eficiencia y muchísima eficacia. Eso. Creo que con eso terminamos, así que muchísimas gracias. Ojalá, como les decía, ojalá esta intervención motive su curiosidad y ojalá podamos dialogar más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por su intervención, muy interesante. Las personas asistentes pueden enviar sus consultas, sus preguntas y luego las atenderemos. A continuación damos paso al ingeniero Bert de Brief. Él es un ingeniero civil graduado por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Tiene un PhD en Ciencias Biológicas Aplicadas y una maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos. Es profesor de la Universidad de Cuenca y ha trabajado por 10 años liderando proyectos en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, enfocado a ecosistemas andinos como el páramo, manejo de cuencas e hidrología de cuencas andinas. En la actualidad es el secretario técnico del Fondo para la Protección de Agua, FONAC, el mismo que es un mecanismo utilizado para la protección de las fuentes de agua que abastecen la ciudad de Quito. Bienvenido, Bert. Damos paso, pero antes quisiera pasarles un pequeño video respecto de lo que es el FONAC. Cada día, sin que nos demos cuenta, la magia ocurre a nuestro alrededor. Cobijados por la neblina están los páramos, hijos de las montañas y los nevados. En su interior guardan la esencia de la vida, el agua. El páramo es esencial para el equilibrio del planeta, como el agua lo es para la vida. El agua transforma, sana, limpia, ilumina y alimenta. Durante mucho tiempo, prácticas que son producto del desconocimiento debilitaron los páramos. Como FONAG, hemos actuado año tras año por mantener esta fábrica natural de agua, vital para los animales y plantas únicos de este ecosistema,
la gente que lo habita y también para los que vivimos en la ciudad. Al recuperar zonas afectadas y conservarlas, esperamos lograr el equilibrio deseado con nuestro entorno. Así, podremos sensibilizar sobre el cuidado del agua, que es responsabilidad de todas las personas que la usamos. El trabajo que realizamos en conjunto con comunidades y nuestros guardapáramos permite que cada intervención realizada, cada investigación, monitoreo o restauración alcancen los más altos resultados esperados. Comprometidos con la gente y las fuentes de agua, nuestros objetivos siempre están guiados por proteger los páramos para que tengamos agua en cantidad y en calidad. Somos los pioneros en la protección de todas las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. Pero al FONAG no lo hacemos solos, lo hacemos todos. Y una parte fundamental de nosotros son todos ustedes, nuestros constituyentes, las instituciones amigas y la gente que hace posible que todo lo que sembramos en estos años pueda fluir como el agua. FONAG, juntos cuidamos las fuentes de agua. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Enlace Negocios Exposición. Fiduciarios por esta invitación, esta oportunidad de compartir nuestra experiencia como FONAC. Ya Pablo ha dado una excelente introducción a lo que hacemos, cómo funciona un fondo de agua. Entonces yo voy a aterrizar en la experiencia de Quito, donde está funcionando, como decía, el fondo más antiguo. Ya son 20 años que existe el FONAC desde el principio, con el apoyo de Enlace Negocios Fiduciarios como la fiduciaria de este fondo, ¿no? Muy rápidamente, cómo funciona la estructura, ¿no? Tenemos, como cualquier fideicomiso, constituyentes, ¿no? Fueron 2 constituyentes los que crearon el Fondo del Agua de Quito en el año 2000, la empresa de agua potable de Quito y The Nature Conservancy, ¿no? Gente visionaria en este tiempo. La conciencia ambiental hace 20 años no era todavía la misma, los temas de cambio climático y otros no estaban tan en la agenda todavía como quizás lo están ahora, ¿no? Entonces, gente muy visionaria que pensó en este momento en la creación de este mecanismo que se creó para largo plazo, como se decía, ¿no? 80 años en nuestro caso. En el camino, en años posteriores, se unieron otros constituyentes, adherentes, la empresa eléctrica Quito, también como otra empresa pública y otras empresas privadas, ¿no? Tesalia y la Cervecería Nacional, también la ONG Camarén, como una ONG que trabaja nacional, que trabaja en temas de recursos hídricos, ¿no? Tenemos, obviamente, en la estructura a la fiduciaria y en nuestro caso, en nuestro fideicomiso, tenemos a la Secretaría Técnica, ¿no? Que me honro en liderar. Ahí estamos ya un poco más de 50 personas, más de 20 guardaparques, que los llamamos guardapáramos porque todos están estacionados en zonas de páramo, que es el ecosistema por excelencia que abastece de agua a Quito, y 30 técnicos en diferentes áreas, ¿no? De educación, de restauración, de monitoreo hidrometeorológico, y otras especialidades, ¿no? Ahí, en esta Secretaría Técnica, es donde ejecutamos todas las acciones para conservar y proteger las fuentes de agua, que un sobrevuelo rápido les voy a dar una idea de qué nomás incluye, ¿no? Primero, un poco la cobertura geográfica, ¿no? Tenemos aquí el mapa de la cuenca alta del río Guayabamba, esta zona en rosado,
este color es la parte urbana, ¿no?, de Quito, con las zonas urbanizadas de los valles también, ¿no? Estamos como Quito, por supuesto, a gran altitud en esta cuenca del río Guayabamba, ¿no?, que es la primera zona geográfica donde está todo nuestro accionar, ¿no? Pero ustedes conocen seguramente bien que también se abastece de agua ya la ciudad de Quito desde las cabeceras de cuencas amazónicas, ¿no?, a través de trasvases de áreas como Papayacta o como el área de la Antisana. Estas cuencas, estas cabeceras de cuencas amazónicas también están incluidas en nuestra zona de actuación, porque la misión del fideicomiso, ¿no?, está establecida en el contrato del fideicomiso, es la conservación y recuperación de las fuentes hídricas para el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Aquí un paréntesis sobre lo importante, ¿no?, y lo útil que es la figura de fideicomiso, ¿no?, para concentrarnos en esta misión que los constituyentes se han planteado, ¿no?, los que fundaron el FONAC y los que se unieron luego, ¿no? Todos han considerado de que esta misión es algo que se debe hacer juntos, ¿no? Que ninguna institución de estas lo puede hacer solo, y que es adecuado unirse en una figura de fideicomiso para poder hacer esto juntos, ¿no? Y está la invitación abierta, por supuesto, todo el tiempo para que otras instituciones más también se adhieran a esta figura. Volvemos a la parte geográfica, ¿no? Para darles ya una primera idea de la variedad, de la diversidad de acciones que implementamos, ¿no? En el color verde están las áreas protegidas del Estado. Buena parte de las áreas importantes como fuente de agua tienen esta figura de protección, ¿no? En un momento, al inicio sobre todo de la creación del FONAC, se trabajó mucho en el fortalecimiento de esta figura de áreas protegidas, ¿no? Felizmente hoy ya está más fortalecida fortalecido el sistema de áreas protegidas del Estado, y es menos necesario que este apoyo, y podemos dedicarnos a otras áreas fuera de las áreas protegidas del Estado que igualmente son importantes como fuente de agua para Quito, ¿no? Los puntos negros ahora en pantalla son captaciones de agua, solamente las captaciones para para agua de consumo, agua de consumo doméstico, ¿no? Es tanto en la ciudad como en el campo. Ustedes pueden ver que son una gran cantidad de captaciones, ¿no?, dadas también por la geografía de Quito, ¿no? Solamente la empresa de agua potable de Quito tiene más de 200 captaciones, ¿no? Con caudales relativamente pequeños que sumados tienen que cubrir la demanda de toda la población urbana, ¿no? Ahora hemos añadido en el mapa la primera figura que trabajamos, que es la de los predios propios, ¿no? Y llamamos áreas de conservación hídrica, que son áreas que son o propiedad de la empresa de agua potable, o hace 4 años el propietario también puede ser el FONAC, ¿no? Hace 4 años FONAC es propietario también de tierras, ¿no? Siempre dentro de su misión. O sea, la única razón por la que seríamos propietarios de tierras es para que estas tierras de esta manera se conserven o recuperen como zonas de abastecimiento de agua para el distrito metropolitano. Ya son 20.000 hectáreas que están bajo ese tipo de protección muy estricta, ¿no? Porque la única función, ¿no?, la función que tenemos que asegurar a través de ese régimen es que sigan siendo buenas fuentes de agua, a pesar de que, por supuesto, existen co-beneficios en
también en una recuperación de biodiversidad, e incluso ahora en contexto de cambio climático existen beneficios también en mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Aquí también la figura de fideicomiso funciona muy bien, ¿no? Estas tierras forman parte del patrimonio, ¿no? En algunos casos son compras, ¿no? que se han hecho. En el caso, bueno, buena parte de estas tierras es propiedad del EMAPS, pero el manejo de estas áreas, EMAPS lo ha confiado al FONAC, ¿no? Como su mecanismo de conservación de fuentes, al ser el constituyente y el de mayor aporte al FONAC. En otros casos, entonces, compras por parte del propio FONAC. También hay casos de un aporte de otros constituyentes, ¿no? El área de conservación hídrica Palugillo es un aporte de Nature Conservancy, ¿no? Uno de nuestros constituyentes, al FONAC, ¿no? Entonces, donación se podría decir, jurídicamente un aporte al fideicomiso, ¿no? Seguidamente tenemos otra figura, ¿no? Con otros propietarios comunitarios y propietarios privados, ¿no? Que es llegar a acuerdos de conservación, ¿no? Ya van 13.400 hectáreas también formalizados bajo un acuerdo de conservación, muchas otras que están en camino porque son procesos largos para llegar a acuerdos de conservación con propietarios privados y comunitarios, ¿no? En estos acuerdos nosotros aseguramos, ¿no? Mejores condiciones para las fuentes de agua que se encuentran bajo incidencia o en la propiedad de estas comunidades o propietarios privados, y estamos en una capacidad para ofrecer a este propietario una contraparte, ¿no? Podría llamar una compensación, para que estos acuerdos tengan una sostenibilidad y todo el mundo los vea como una situación de ganar-ganar, y en base a esto puedan mantenerse en el tiempo, ¿no? La compensación que podamos dar es flexible, ¿no? Es otra ventaja del mecanismo, de que tenemos una buena flexibilidad de lo que podemos ofrecer. Como política hemos tenido siempre hasta ahora de que no sean pagos en efectivo, ¿no? Sino otro tipo de apoyos, como por ejemplo la reconversión de una actividad que es perjudicial para las fuentes de agua a otra actividad que no lo es, ¿no? O puede también ser compensación en términos de apoyo a un propio acceso a agua segura de este actor o propietario, y muchas otras posibilidades tenemos, ¿no? También existen otras figuras hoy en la parte jurídica, en las áreas de protección hídrica que están en la Ley de Recursos Hídricos, que también contribuimos como FONAC a una primera, a la creación de la primera área de protección hídrica Ponce Palugillo. Rápidamente, algunas de las intervenciones en campo, ¿no? El portafolio de intervenciones, ¿no? Este es un área que quería resaltar un poco, es como un poco reciente, de último, la adquisición de 400 hectáreas en el Cerro Atacazo, y por lo tanto la creación del área de conservación hídrica Atacazo, un área bastante especial por la cercanía de la ciudad, ¿no? Prácticamente estamos hablando de zonas periurbanas también, en este caso, donde con la adquisición no solamente frenamos frontera agrícola, sino también protegemos esta fuente de agua contra la propia expansión de la ciudad, ¿no? En otras áreas propias o de otros propietarios, ¿no? Encontramos zonas de alta degradación, este ejemplo de la Antisana, ¿no? Quizás el área más degradada que nos ha tocado trabajar, porque ya estaba en proceso de desertificación,
¿no? Donde trabajamos restauración activa, que significa siembra, ¿no? Para recuperar cobertura vegetal, ¿no? Hablamos de restauración activa. Resaltar ahí que el páramo, que es el ecosistema que mayormente trabajamos y que es el caso aquí a 4.000 metros de altura, es un ecosistema no arbolado, así que no es reforestación lo que se requiere ahí, ¿no? Puede ser un poco de siembra de árboles de polilepis en algunas en áreas donde sabemos que se ha deforestado las manchas de polilepis, pero principalmente es recuperación de cobertura vegetal, arbustiva y de los propios herbáceas del páramo. Otra intervención relativamente reciente es la recuperación de humedales en el páramo, ¿no? Todo el páramo es húmedo, pero dentro del páramo tenemos áreas más húmedas, ¿no? Los humedales, pantanos, que son clave para la regulación hídrica en este sistema y para un buen funcionamiento como fuente de agua. Por lo tanto, trabajamos esta recuperación de humedales cuando históricamente han sido drenados. Entonces, aquí lo que vemos a la derecha, por ejemplo, es un canal de drenaje, ¿no? Que el propietario anterior lo excavó para poder ganar potrero y espacio para sus actividades ganaderas, ¿no? Hoy en día lo que hacemos es bloquear estos canales para reconstruir, rehumedecer este humedal y recuperar sus funciones hidrológicas iniciales naturales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un acuerdo de conservación, ¿no? En San Francisco de Cruz Loma, el sector del teleférico, ¿no? En este caso, obviamente, con la presencia del teleférico existe un potencial turístico y lo que se ha hecho bajo este acuerdo es una reconversión de actividad más ganadera hacia una actividad ecoturística de este grupo de gente, de este barrio, ¿no? Hemos podido trabajar con ese grupo de gente de una manera bastante eficiente. Son ahora los mejores aliados en la lucha contra incendios forestales, también, por ejemplo, o contra la presencia que era muy común de la práctica de enduro en esta zona, que es una actividad muy perjudicial para la salud de los páramos, ¿no? Como decía, hay compensación, hay un aporte de parte del FONAC, que en este caso es en el desarrollo de la actividad ecoturística, ¿no? Y finalmente quería resaltar que un tema que Pablo ya lo anunció, y que es el gran reto de ponerle números, de cuantificar los beneficios hidrológicos y luego también los económicos de nuestras intervenciones, ¿no? Hablamos del monitoreo de impacto, invertimos un porcentaje importante de los recursos en monitoreo y específicamente en este monitoreo que nos debe permitir cuantificar qué mismo estamos consiguiendo con nuestras intervenciones, ¿no? En términos hidrológicos hablamos de rendimiento, hablamos de regulación hídrica, ¿no? Series de caudales, cómo estas series de caudales son cambiados, ¿no? Con nuestras intervenciones para bien, ¿no? Por ejemplo, en menores picos de caudal, en mejores caudales bajos, caudales de estiaje, que sería una mejora de la regulación, ¿no? Ya tenemos 3 sitios de monitoreo de impacto de ese tipo, en Antisana, uno que ya funciona varios años, en el Alto Pita, por el lado del Cotopaxi, uno que funciona 2 años, y muy recientemente también, y todavía acabando la instalación, en el Atacazo, el tercer sitio, ¿no? Todo esto debe generar información que, en primer lugar, nos ayuda a mejorar nuestra efectividad, ¿no? Porque vemos qué cosas nos están funcionando mejor, qué impactos hidrológicos son más relevantes de nuestras diferentes intervenciones. Y, en segundo lugar, para un tema de rendición de cuentas, ¿no? Un tema de poder comunicar qué es lo que
qué es lo que se obtiene en cuanto a beneficios. Y en esta parte hay un cliente, diría yo, ¿no? Que ya es el de estudios económicos, ¿no? O también llamados de retorno sobre la inversión, ¿no? Ahí tenemos algunas primeras experiencias y realmente también piloto, porque esto a nivel internacional es bien reconocido que es un reto muy complicado, ¿no? El de generar qué retorno a la inversión existe sobre inversiones, ¿no? En iniciativas ambientales como las que manejamos nosotros, ¿no? Pero hemos completado un primer estudio que define, que estima ya el retorno económico de la inversión que hace la empresa de agua potable en el FONAC, ¿no? En un trabajo muy intensivo con la parte operativa y la parte financiera de la empresa, ¿no? Identificar, bueno, si es que nosotros intervenimos, protegemos tal cuenca, el agua que llega a tal captación de la empresa mejora en estos parámetros de calidad X, Y, Z en tales porcentajes o mejora su caudal, aumenta su caudal de estiaje, ¿no? Y cómo se traducen estas mejoras en ya no solamente en mejoras ambientales, sino en ahorros, ¿no? O evitar inversiones en otro tipo, en infraestructura por parte de la empresa, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del ahorro de químicos en el tratamiento cuando les llega agua de mejor calidad, o podemos hablar de que si nosotros aseguramos caudales de estiaje mejores, que de repente ciertas inversiones de construcción de nuevas captaciones se podrían evitar o postergar, ¿no? Y que de esa manera también se genera claramente un retorno económico para la empresa, ¿no? Entonces hemos completado ese primer trabajo pensando en nuestro mayor constituyente, la empresa de agua potable, y hemos podido demostrar que claramente existe un retorno económico, ¿no? De cada dólar que invierte la EMAPS en el FONAC, hay un retorno de 1.7, ¿no? Y eso es sin tomar en cuenta otros beneficios, co-beneficios, como decía, por ejemplo, de carbono, de biodiversidad, sino netamente pensando en la parte económica de la empresa, ¿no? Consideramos que ese tipo de trabajo es importantísimo para la sostenibilidad del fondo, porque vamos demostrando de que ya no solamente un actor como la EMAPS estaría invirtiendo en el FONAC desde un punto de vista de responsabilidad ambiental o de responsabilidad corporativa empresarial en general, sino que es también un buen negocio, ¿no? Este tipo de inversiones ambientales, ¿no? Estos trabajos son, repito, son trabajos en curso, son resultados muy interesantes primeros, pero que se pueden afinar y perfeccionar todavía mucho. Estamos trabajando ahora con otros constituyentes del FONAC para generar temas, información similar, ¿no? Y estamos también especificando estudios de este tipo por intervención, ¿no? Por ejemplo, una compra de cierta zona de páramo, cómo específicamente esta inversión genera un retorno para un usuario del agua o no, ¿no? Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Bert, muchas gracias por su exposición. Muy interesante conocer cómo es el manejo, la recuperación que están haciendo respecto de temas de humedales, como usted lo dijo, y el monitoreo que realizan en el FONAC. Y que todo esto se aunan esfuerzos para tener el agua que recibimos en nuestras casas, saber cuál es el manejo por parte del FONAC. Muchas gracias por su intervención. Ahora le damos paso al señor Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz es el apoderado general de la empresa Enlace Negocios Fiduciarios y, bueno, es una
Una que tiene amplia experiencia en el sector fiduciario y también en el sector bancario. Álvaro, por favor, le doy paso para su presentación. Buenas tardes, buenos días, perdón, a todos. Bienvenidos a los asistentes el día de hoy con las exposiciones que nos han dado Pablo y Bert como especialistas en la gestión del agua y obviamente resaltando las características del primer fondo que se creó en Latinoamérica, que es el FONAG, y que sirvió de réplica para que otras instituciones, tanto en el Ecuador como en países de Latinoamérica, lo repliquen. Se muestra la bondad del mecanismo fiduciario como instrumento para lograr los objetivos de conservación. En el caso particular de lo que se ha expuesto, pues en el caso del FONAG, la conservación de las fuentes de agua. Estos fondos de agua, o los denominados fondos de agua, tienen atrás básicamente la estructura de un fideicomiso mercantil. No olvidemos que el fideicomiso mercantil, básicamente el concepto del mismo es un contrato, es una estructura jurídica por el cual una persona o varias, ya sea que lo constituyen de entrada una o varias personas o a futuro se adhieren, transfieren bienes para la conformación de un patrimonio independiente. Este es un patrimonio autónomo, con el objeto de que la fiduciaria, a la cual se confía la administración de este patrimonio, administre por un tiempo determinado y de acuerdo a las instrucciones que establezcan los clientes constituyentes. Las personas, cuando hablamos de las personas naturales o jurídicas que constituyan el patrimonio autónomo, estamos hablando de personal público, privado, instituciones que tienen como interés la protección de las cuencas de agua, en este caso, a través de este mecanismo jurídico. El contrato que se constituya deberá tener claramente determinado el objetivo de dicho fideicomiso. Y estos contratos, que se los formaliza mediante una escritura pública por la ley, porque la ley así nos obliga, genera una personería jurídica independiente. Es decir, cada fideicomiso tiene su independencia, tiene su nombre, tiene su registro único de contribuyentes, cumple sus obligaciones, al igual que lo hiciera una sociedad. Y el representante legal del fideicomiso es la fiduciaria. Eso en cuanto al concepto de lo que es un fideicomiso mercantil, a través del cual se constituyen los fondos de agua, y como ejemplo más claro, pues ha sido expuesta el FONAG, que ya tiene 20 años operando. Bert ya nos hizo una presentación sobre la estructura del FONAG. En este caso vamos a simplemente a resaltar cómo se constituye un fideicomiso mercantil. Y cuando hablo en este caso de un fideicomiso, que estoy dando un nombre, porque todo fideicomiso debe tener un nombre, ¿ya? Puede servir para distintas finalidades, obviamente. Ahorita el concepto general del fideicomiso de administración, que le hemos denominado Agua Segura, es uno que se destinaría para crear un fondo de agua. Sin embargo, se pueden estructurar fideicomisos de similares características para crear fondos con otros objetivos ambientales, conservación de flora y fauna, objetivos sociales, de educación, de producción, temas de salud. Ahora, con el tema de la pandemia, por ejemplo, se constituyeron fideicomisos para apoyar al sector médico, al sector de la salud por el tema del COVID, etcétera. Entonces, en esta presentación, en esta gráfica, básicamente resumimos la estructura del fideicomiso, que parte de la constitución
por parte de una ONG o entidad pública o privada, aportar y constituido jurídicamente por escritura pública, va a constituir este patrimonio con una finalidad específica. En este caso le hemos puesto una finalidad que es administrar recursos económicos para destinar a proyectos de conservación de fuentes de agua de la ciudad, cantón, zona, etcétera, que con lo largo de los 20 años se contempla la posibilidad de que a futuro nuevos constituyentes, en este caso con el aporte de bienes o recursos destinados a la finalidad para la cual se constituyó este fideicomiso. Es decir, todos los adherentes o quien aporte bienes o recursos saben que esos aportes se destinarán exclusivamente a los objetivos del mecanismo fiduciario. Más adelante vamos a detallar un poco todo esto, ¿ya? Porque básicamente el fideicomiso de administración, que en este caso, con el ejemplo que se ha dado, constituye un fondo de agua y en todos los casos en los cuales se han constituido fondos de agua, se ha optado por este mecanismo. Recordemos que este fideicomiso que es necesario para constituir el fondo de agua, ya se dijo, es una herramienta financiera y legal que prioriza la inversión de los recursos en los proyectos destinados a la conservación de las fuentes de agua. Repito, los objetivos en el contrato fiduciario deben estar claramente detallados y no dejar cabos sueltos o a interpretación. Deben estar claramente detallados los objetivos del fideicomiso. El fideicomiso que se constituirá, obviamente, se conforma por aquellos constituyentes originales y adherentes que aportan recursos al patrimonio autónomo. Estos fideicomisos de administración, una especie de cualquiera de esos nombres es válido. Y esta junta de fideicomiso es la máxima instancia de toma de decisiones y que normalmente la constituyen los constituyentes y beneficiarios del fideicomiso. Pueden ser todos o pueden ser solo algunos constituyentes o beneficiarios. Eso dependerá de la cantidad de aportantes, de constituyentes adherentes que pueda tener el respectivo fideicomiso. En esta junta se definen principalmente las políticas y principios para el trabajo de la Secretaría Técnica o de una gerencia de proyectos. Cualquiera de estos nombres también es válido para la estructura operativa del fideicomiso. Conforme se establezca en el contrato fiduciario, ¿no? Que como se indicó es la escritura pública, que es el contrato constitutivo del esquema fiduciario, en este caso particular, para la creación de un fondo de agua. Esa Secretaría Técnica o gerencia, obviamente, dependiendo de los programas, proyectos que vaya a ejecutar, estará conformada por los técnicos, por investigadores, por educadores, etcétera, y es la encargada de ejecutar las estrategias y planificar las tareas y estrategias para conservar y recuperar las fuentes de agua, que ver con muy claros ejemplos expuesto en el caso del FONAG, en el caso de tareas de remediación, de recuperación, en los páramos, en el caso del FONAG. Obviamente esta Secretaría Técnica tiene que rendir cuentas de su actividad, en este caso al organismo, que es la Junta de Fideicomiso. Sí. En esto resumimos un poco lo hablado, es decir, el fideicomiso debe tener una finalidad muy clara, ¿ya? En este caso para coadyuvar a la conservación y mantenimiento de cuencas hidrográficas.
la inversión de recursos del patrimonio autónomo, los proyectos y programas ejecutados por la misma o por terceros. A veces se contratan servicios para ejecutar los proyectos y programas. No nos olvidemos, como dije, que este tipo de recursos puede constituirse para otros fines sociales, de conservación de medio ambiente en general, de temas de salud, etcétera, con fines de beneficiar a la comunidad o a otros. Estas instrucciones normalmente que se dan al fideicomiso por las características de contar con recursos económicos, básicamente, en primer lugar, es la administración de los recursos económicos, ¿no? Que todos aquellos recursos que ingresan al patrimonio por cualquier índole, ya son constitucionales, por acciones, inclusive por instituciones que quieren aportar para el desarrollo de algún proyecto, patrocina el fideicomiso. El fideicomiso debe este patrimonio y en particular de un fondo que normalmente va haciendo porque tiene intenciones de largo plazo para ser efectivo. Bueno, normalmente con un reglamento de inversiones, y ese reglamento de inversiones como instrumento, como guía para utilizar los recursos, pues normalmente es aprobado por esta junta de fideicomiso, que como ya indicamos es un órgano máximo de decisiones, ¿no? Que dicta los lineamientos para el funcionamiento. También las instrucciones, desde el fideicomiso se realizará todos los pagos que correspondan a la ejecución de los proyectos, programas de observación, que fueran aprobados, así como todos aquellos pagos relacionados a la gestión del fondo, es decir, pagar impuestos, pagar horarios, pagar servicios a terceros, etc. En el caso del FONAG, que es el ejemplo que hemos puesto, es un fideicomiso que ya tiene una vigencia de 20 años. En el Ecuador, los fideicomisos pueden durar 80 años o más si es que cumplen con ciertas condiciones de carácter social. Es decir, el FONAG podría durar más de 80 años, a pesar de que en principio ese es el plazo que se ha establecido, y tiempo ha pasado y en 20 años, pues este fideicomiso, que empezó con un capital semilla por parte de TNC y de la empresa de agua potable de Quito, ha crecido y ha ejecutado muchos proyectos. Entonces, este fideicomiso, al igual que todo fideicomiso, tendrá un fin, y una vez que este fideicomiso pues cumpla las condiciones para que termine, para que se lo liquide, por haberse cumplido un plazo o por verificarse el cumplimiento de alguna causal, procederá con la transferencia de aquellos remanentes, de aquellos bienes, recursos o activos que queden, pues a favor de sus beneficiarios. Normalmente, en el patrimonio autónomo, en este tipo de fideicomisos que manejan recursos que se van aportando para cumplir la finalidad que establece el contrato, básicamente esos recursos se invierten en instrumentos financieros que generan rendimientos, y estos instrumentos normalmente son instrumentos de renta fija o variable. El patrimonio puede recibir también donaciones, como se indicó, pues hay ciertas instituciones que desean donar recursos para excepción. A lo largo del tiempo ha recibido recursos sin necesidad de la figura de la constituyente adherente para ejecutar proyectos específicos. Tal es así la participación de USAID durante algunos años en la ejecución de algunos de los proyectos que llevó a cabo el FONAG. También el fideicomiso tiene que hacer los pagos, es decir, realizar los gastos administrativos que genera el manejo del fideicomiso como estructura legal, que es que corresponde a este patrimonio autónomo. Y recordemos que los gastos del fideicomiso
fideicomiso, también los datos de los proyectos o programas que se ejecutan, primero relacionados a la finalidad del fideicomiso. Es decir, la Secretaría Técnica o la Junta de Fideicomiso, más entidad de máxima decisión, no podría que se ejecuten o que sean gastos con los recursos del fideicomiso para otras finalidades que no sean las establecidas en el contrato. Eso es importante que claro, porque sería visto como un uso de recursos y el fideicomiso debe velar porque los recursos sean administrados de manera prudente y diligente. Si bien en el contrato fiduciario se establecen lineamientos generales, las atribuciones de la Junta de Fideicomiso resumimos estas, ¿no? Básicamente propone y aprueba las estrategias para el fortalecimiento del fideicomiso de este fondo de agua, conoce los informes de evaluación que se le pretenden, conoce los planes de ejecución y su presupuesto, aprueba el reglamento de inversiones, realiza modificaciones del mismo de ser necesario, también aprueba reformas al contrato, los contratos de adhesión, reformas al reglamento y realiza modificaciones en caso de ser necesario. Quiero hacer énfasis un poco en estos últimos aspectos, porque hablamos de reformas, de modificaciones, etcétera. En un fideicomiso primero el fideicomiso como es una estructura jurídica similar a una sociedad, obviamente está sujeta a que se puedan hacer ciertos cambios, pero en el caso particular del fideicomiso, obviamente enmarcadas en la finalidad que persigue el mismo. En el caso del FONAC, si es un fideicomiso para 80 años, y en 80 años muchas cosas pueden suceder, en los 20 primeros años el FONAC ya fue sujeto a una reforma integral y así permitió con esa reforma hacer varias cosas que posiblemente en el contrato original no están marcadas, pero siempre con el objetivo de cumplir la finalidad que persigue, en este caso, de cuidar las fuentes de agua que proveen al distrito metropolitano de Quito. También, por último, pues eligen a las personas que desempeñarán la presidencia de la Junta y Secretaría Técnica como órgano ejecutor del mismo. A la vez, la Secretaría Técnica, gerente de proyecto, como pueda llamarse en otros esquemas, estará regulado por el gerente, por el secretario técnico, que se dijo, pues es designado. Esta Secretaría Técnica aprobará los proyectos que están presentados por las personas o entidades nacionales, extranjeras, públicas, privadas. Sobre la base de esos proyectos y programas, pues ejecutará el presupuesto anual y también tiene responsabilidad de presentar a los beneficiarios un informe periódico, puede ser trimestral, mensual, o sea que se establece en el contrato. Y lo que es fundamental, la obtención de nuevos aportes. En el caso del FONAC, obviamente, hay aportes de grandes usuarios de agua, como son algunas entidades que producen bebidas, y mientras más aporte haya, sobre todo de empresas que son grandes usuarios de agua y que deberían ser los que más intervienen en tener agua de calidad, pues sería lo óptimo. Entonces, esta gestión recae en la Secretaría Técnica y, como se dijo, la justicia para la decisión de nuevos adherentes. También la Secretaría Técnica, pues ya en poco en el trabajo de campo, para las inspecciones a los proyectos por ejecutados financiados por el fideicomiso, y también Secretaría Técnica en su cargo la administración de bienes muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio del fideicomiso. En el caso particular del FONAC, que el FONAC ahora también tiene propiedad de los muebles, obviamente inmuebles que están relacionados directamente a la evacuación de agua que se abastecen aquí. Para terminar, básicamente, ¿cuáles son los beneficios del fideicomiso en términos generales? Obviamente, contar con un adecuado manejo de recursos económicos aportados por los constituyentes
para destinarlos a los proyectos y programas que fueren aprobados, como en este caso fuentes de agua o cualquier otro. Un beneficio fundamental del fideicomiso está establecido en la ley es que el patrimonio fiduciario es inembargable. A la vez es un patrimonio independiente al de los actores y como se indicó las decisiones otorgadas en los contratos de obras. El fideicomiso puede tener 80 años o más con foras de discusión activas. De manera fundamental, con esto terminamos. Básicamente hacemos un llamado a la sociedad, a las entidades públicas, privadas o ONGs, para que se herramientas fiduciarias como instrumentos aptos para canalizar a estos objetivos, ¿no? Fondos de agua, conservación de la naturaleza, fauna, para temas sociales, educativos, productivos, etcétera. Hasta ahí presentó y agradezco si es que tienen alguna inquietud, por favor. Vamos a las preguntas. Hay preguntas de las personas, de los asistentes. Bert, si por favor me ayuda tal vez con estas inquietudes que tienen las personas. Bueno, una empresa pública o un GAT municipal puede participar o ser parte de proyectos de protección y conservación de las vertientes que abastecen agua para consumo humano. Esa sería la consulta de uno de nuestros presentes. Bert, creo que tiene apagado el audio. Escuché bastante entrecortada la pregunta. No sé si fue la pregunta que una empresa pública puede hacer parte del fideicomiso. A ver, la pregunta, Bert, sería que si una institución pública o un GAT municipal podría ser parte de este fondo, de ser parte de proyectos de protección, de conservación de las vertientes de agua para consumo humano. Esa sería la consulta. Un GAT o una institución pública, cualquier institución. Creo que la respuesta es un sí, ¿no? Contundente, pero quizás Álvaro pueda ampliar un poco más, que es una pregunta más bien de la parte legal. Pero entiendo que sí. Lo que sí, ahora hay ciertos pasos que una institución pública tiene que cumplir para adherirse al fideicomiso y también creo que para crear uno nuevo, creo que tiene que pasar por una autorización del Ministerio de Finanzas. Algunos pasos tienen que darse, pero en principio sí, todo eso es posible. Sí, complementando lo que dice Bert, efectivamente las entidades públicas, sea directamente el GAT o alguna dependencia pública adscrita al GAT, como son las empresas de agua o las empresas eléctricas, etcétera, deben contar con, digamos, deben cumplir con disposiciones normativas relacionadas para el sector público, ¿no? Ya sea con una ordenanza, ser el caso, ya sea con una autorización de directorio de la entidad pública y efectivamente contar con una autorización del Ministerio de Finanzas, sobre todo porque el aporte va a ser de recursos públicos, ¿no? Así sea que provienen ya de la recaudación de la tarifa o de la prestación de un servicio público, repito, agua o luz eléctrica o una tasa de recolección de basura, etcétera. Es posible. En el caso particular del FONAC, que es el caso que Bert expuso como secretario técnico, obviamente tiene que estar enmarcado dentro de los objetivos del FONAC, que son conservar las fuentes de agua que abastecen al
Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, otra pregunta es, en caso de un nuevo fideicomiso, que lo que se pretende es había comentado algo de los beneficios, pero ya sería más la parte técnica a conservación. sobre los beneficios de estar de una institución adherirse al un fondo. Bert, en esa pregunta, si nos puede ayudar así brevemente para... Disculpe, no pude entender. ¿Se puede repetir, por favor? ¿Cuáles serían los beneficios de adherirse al fondo de una institución, de adherirse al fondo de agua? Por ejemplo, algo había explicado usted de los beneficios en el caso de la empresa de agua potable que generan unos beneficios, ¿no? Estos beneficios, ¿cómo se miden? Ok, gracias. Bueno, los beneficios que nosotros generamos siempre van a estar relacionados a fuentes de agua, ¿no? Esperamos que este adherente es un interesado en ese tema, ¿no? Al ser ya constituyente adherente, será parte de la gobernanza del FONAC, ¿no? Tendrá un puesto en la junta, ¿no? Coordinaremos desde la Secretaría Técnica inclusión de sus prioridades eventualmente en los planes operativos anuales, en la planificación estratégica, ¿no? Está claro que ciertos constituyentes tienen un interés particular en alguna área, ¿no? Nosotros tenemos ahí el caso de Tesalia, por ejemplo, obviamente van a estar interesados en conservación de fuentes en su zona de influencia de operación, ¿no? Y en la elaboración de la agenda de las intervenciones vamos a tomar en cuenta estas prioridades, ¿no? De cada uno de los constituyentes y de cierta manera, ¿no? En la medida también, obviamente, de que aportan recursos a la operación directamente o al patrimonio del FONAC. Muchas gracias, Bert. Tengo otra pregunta de las personas. Dice, ¿puede la comunidad que vive en el páramo negarse para que se construya una estructura alrededor de las captaciones de agua para evitar su contaminación por el ganado que tienen, que abastece la parroquia, aludiendo que las tierras son de ellos? Esta es una pregunta, no sé, Pablo, si nos puede ayudar con esta pregunta. Muchas gracias. Sí, como Bert lo ha expresado muy claramente, los acuerdos de conservación a los que se llegan no pueden ser una imposición, más bien es un consenso o algo que se tiene que llegar por el compromiso de las partes. Y ese ha sido la forma de actuación en general de los fondos de agua y más aún del FONAC. En esa medida yo creo que el proceso de acercamiento, de sensibilización con las comunidades es fundamental. Es lograr más bien que ellos vean una oportunidad en adherirse a un mecanismo financiero que está basado en los pagos que realizan los usuarios de la parte urbana de la cuenca para compensar en la protección del recurso. Entonces, creo que es más bien cómo mostrar ese acuerdo de conservación como una de las formas más claras de ganar-ganar por parte tanto del fondo, por parte de la ciudad que recibe esa agua y por parte de la comunidad que está protegiendo el recurso. Difícilmente he visto casos en donde la comunidad se niegue a trabajar, más bien pasa todo lo contrario. Gracias, Pablo. Sí, bueno, concluyendo un poco las exposiciones, en sí
todo lleva a que es un trabajo en conjunto, tanto del sector privado como del público, poder aunar esfuerzos para llegar a este tipo de proyectos que son de conservación. En este caso que estamos conversando respecto del tema del agua, todo sería en función de que todos piensen igual, que todos pensemos igual y que podamos en este sentido juntar esfuerzos públicos y privados para que se generen mecanismos como el caso de lo que sería un fideicomiso, que es un tercero totalmente independiente de privado y de público y que puede llevar al objetivo que se pretende respecto de este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Pablo, Bert, Álvaro, por la exposición. Esperemos que esto haya sido por cualquier consulta, pregunta que deseen las personas presentes, estamos disponibles a través de nuestra página web. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes y Álvaro y Bert, una vez más, muchas gracias por su exposición. Con esto concluimos. Un gusto y gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Saludos a todos, Álvaro. Bert. Gracias. Gracias a todos.